Buenos días, mi nombre es Diego Fabián Cedeño Berresueta, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación les voy a enseñar mi proyecto de vinculación sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Gran introducción. El Internet es el medio de comunicación y acceso a la información más usado por las personas. Gracias a él, hay sociedades de intercomunicación en el mundo digital, tomando a las nuevas generaciones en sociedades en permanente interrelación con la red y nuevas tecnologías que se convierten en la parte indispensable de su desarrollo. Su análisis normativo. Comunicación e información libre. Artículo 16. Todas las personas tienen derecho a acceso universal de las tecnologías de la información y comunicación, la creación de los medios de la comunicación social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Derecho a la comunicación e información, normas infraconstitucionales las que deben regir y dinamizar su ejercicio. El derecho a la libre comunicación e información intercultural es incluyente, diversa y participativa. Promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y el uso del Internet. En el artículo 4, los estados adoptarán medidas administrativas, legislativas para dar efectividad a los derechos. En el artículo 12, los estados garantizarán al niño el derecho de expresar su opinión y libremente en todos los asuntos que afectan al niño. El artículo 13, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión, derecho a la libre de buscar su propia información e ideas de todo tipo. Libertad de pensamiento y de expresión. El Estado tiene la obligación de adoptar medidas necesarias para hacer efectivos sus derechos. Derecho a expresar las opiniones a través del uso de redes sociales. El Estado garantiza el derecho a la libre expresión. La prevención y educación a las niñas, niños y adolescentes en ambientes digitales. El proceso educativo, en conjunto de las políticas de privacidad y seguridad y alertas al acceso de sitios web como las redes sociales. Promover la política educativa como estrategia informativa que ayuda a gestionar los riesgos por el uso del Internet. El Memorándum de Montevideo. Marco normativo para la protección de los datos personales de Internet. El Estado garantiza también la convivencia y el equilibrio entre el derecho a la libre expresión. La sociedad de la información y el conocimiento de prevención y educación garantizan un bienestar y protección integral sobre todos los derechos de las personas. Implementa políticas públicas, mecanismos de respuesta para atención a las víctimas de abusos en la sociedad de la información. Promueve también el compromiso y la participación en asociaciones públicas y privadas. La protección de datos personales en las redes digitales. El Estado debe garantizar la protección de los menores de edad por sobre cualquier tipo de violencia que fomente. La política pública que regulen en las redes sociales digitales como mecanismo de respuesta oportuna y atención. El tema específico es el oversharing, sobre exposición de información por parte de jóvenes en las redes sociales, sobre difusión de la intimidad e información personal en Internet, la particular en las redes sociales a través de los perfiles de usuarios. Esto cada vez genera más tipo de consecuencias y conlleva graves riesgos. Es la práctica de compartir demasiado y el problema no es tanto el hecho de publicar gran cantidad de información sobre nuestras vidas, sino qué tipo de información compartamos. El tipo de información que se facilita online y el comportamiento de descuido de los usuarios en las redes sociales a través de sus identidades virtuales. Los errores típicos derivados del oversharing son acabar aportando detalles precisos acerca de nuestra ubicación pública, datos confidenciales, documentos oficiales o compartir fotos íntimas comprometedoras ya que sea de nosotros.
Los consejos para no perjudicar a los menores con el oversharing. En la red de privacidad nunca es completa. Cualquier archivo que subamos en la nube de Internet siempre va a haber algo registrado para nosotros. No etiquetar a los menores con nombres y apellidos, porque al hacerlo las fotografías son indexadas por los buscadores de esta manera. Cualquiera podrá acceder a este tipo de información. Regula la periodicidad de las publicaciones en las redes sociales. Publicar fotos de menores en redes sociales sin su permiso puede acabar convirtiéndose en el problema legal, existiendo sentencias condenatorias en todo sentido. Un comentario personal. El derecho a la libre comunicación e información, el acceso universal a las tecnologías y explotación de redes inalámbricas y a la importancia de la protección de los niños, niñas y adolescentes ante el acceso al uso de Internet. Cuerpos normativos de la Constitución de la República del Ecuador. El Código de la Niñez y la Adolescencia de los Derechos relacionados con el desarrollo se indica el derecho a la información y a las garantías de protección de acceso a Internet. El Memorándum de Montevideo menciona la importancia de la protección de datos personales y de la vida privada en todo el entorno digital. El Estado garantizará los derechos digitales de la sociedad de información, con la creación y reformas en el marco legal, normativo y del Estado. También es la implementación de políticas públicas para el sector privado y público, para prevenir y disminuir los riesgos digitales, como el acoso, la extorsión y las estafas. Los riesgos deben ser evitados como mecanismos de protección para garantizar el cumplimiento del derecho a la protección de todos los datos personales. El Estado debe garantizar y proveer el espacios públicos adecuados en el área de la educación, proveer el libre acceso a un Internet seguro. El Estado y las instituciones educativas deben trabajar conjuntamente con los tutores legales para la prevención y educación de los niños. Garantizar los derechos digitales, la ciudadanía digital y la capacitación informal dirigida a los niños, niñas y adolescentes. También fortalecer el Sistema Nacional de Educación para consolidar y garantizar ambientes digitales seguros para los niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con el derecho a la educación. El análisis normativo relacionados con los derechos digitales en la sociedad de la información. Se logró entender y estudiar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, como es el derecho a la libre expresión, a la comunicación y libre acceso al Internet. Es importante también que el Estado garantice los derechos y el interés superior del niño, niña y adolescente. Además, debe reformar, crear e incrementar políticas públicas, políticas privadas que protejan y resguarden a los menores de edad. Los derechos digitales deben estar encaminados al igual que el marco legal, en el bien superior el menor mediante la creación de reforma normativa legal. El Estado, conjuntamente con las entidades e institucionales públicas y privadas, debe garantizar y resguardar los derechos digitales de los niños, niñas y adolescentes. A continuación, estas son las bibliografías donde se sacó la información. Esto es todo. Muchas gracias.